momento de que los niños pasen al altar porque van a pasar a sus clases, por favor. Vamos a hacer una oración. Si gustan los papás y los abuelitos, bendecir desde su lugar a los niños. Dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de ellos, de los tales, es el reino de los cielos. Marcos 10:14. Señor, te damos gracias por estos niños que están aquí frente a ti, Señor, dispuestos, Señor, en sus corazones a escuchar tu palabra, a conocer cada día más y más de ti, Señor. Bendice a sus maestros y dale la sabiduría para que vayan sembrando, Señor, ese granito de amor, Señor, y tuyo en sus corazones. También, Señor, dale a cada uno de sus padres la sabiduría para que en casa vayan formando cada día a través de cantos, a través de la escritura, Señor, con el mismo ejemplo de nosotros, enseñándoles a los niños, Señor, tu palabra, cómo llevarla a cabo, cómo vivirla, Señor, cómo agradarte a ti, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, porque es mucha responsabilidad también de nosotros como padres, no nada más de los maestros, reforzar lo que ellos aprenden en la iglesia, Señor, en casa. Enseñarles de tu palabra, Señor, enseñarles a amarte y a vivir siempre en tu palabra, Padre. Te damos gracias por todos y cada uno de ellos, Señor, también por los que no han alcanzado a llegar a esta hora, para que tú los bendigas, los guardes y los cuides, Señor, y los protejas de todo mal. Señor, cúbrelos, Señor, del enemigo, Señor, porque anda al acecho para robar cada una de estas almas puras, Señor, que están ahorita frente a ti, Señor. Pero tú eres más fuerte y no lo permitirás, Señor. Guárdalo, Señor, en tu mano, Señor. Y da tu poder, Señor, para que ellos siempre permanezcan en tu palabra, Señor. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Voy a pedirle que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis. En el capítulo número 1. Y aunque vamos a meditar de los versículos 17 al 20, me gustaría, como un contexto, que leyéramos desde el versículo 8. Desde el versículo 8, yo lo leo, ustedes síganme con su vista. Dice la palabra: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto
y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Oremos. Padre, Señor, gracias te damos por esta palabra. Esta palabra, Señor, que pedimos reveles ante nuestros ojos, reveles ante nuestros pensamientos y ante nuestros corazones. Y que a través de esta palabra, Señor, seamos confortados por ti, seamos consolados por ti. Que esta palabra, Señor, nos dé la seguridad, Señor, de que nunca hemos estado solos, de que tu presencia, Señor, siempre ha estado con nosotros, aún en aquellos momentos cuando te hemos sentido lejano. Tú has estado ahí, Señor, cercano a nosotros, Señor, y es por ti que nos mantenemos en pie. Yo te pido, Señor, que a través de esta palabra nos bendigas a todos, Señor, y que podamos recibir a través de tu Espíritu Santo este mensaje en cada una de nuestras vidas. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el precioso nombre de nuestro Señor amado Jesucristo. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Quise que leyéramos desde el versículo 8, hermanos, como les dije ahorita, para que tuviéramos un contexto de lo que vamos a ver en esta tarde, a partir del versículo 17. Porque si usted se fija, si hubiéramos empezado a leer a partir del versículo 17, dice: cuando le vi caí como muerto a sus pies, pero no sabríamos por qué motivo Juan estaba expresando esto y estaba teniendo esta experiencia. Pero una vez que leemos, hermanos, lo que Juan acababa de ver, la manifestación gloriosa del Hijo de Dios, presentándose ante él en toda su gloria, en toda su grandeza, en toda su magnificencia, es entonces cuando entendemos por qué Juan dice: cuando le vi, caí como muerto. Juan, hermanos, se encontraba preso. Recordemos que Juan se encontraba preso cuando escribe este libro, en una isla llamada Patmos. En el versículo número 9, casi al final o al final del versículo, él dice el motivo por el cual estaba preso. Dice: por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ese era el motivo. Juan no había cometido delito alguno. Juan no había transgredido ninguna ley, no había cometido nada que mereciera que estuviera preso. Su único delito, hermanos, era el predicar a Jesucristo, el compartir la palabra de Dios. Pero como Pablo dijo en una ocasión cuando le escribe a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, versículo número 9, la palabra de Dios no está presa. Así que, hermanos, Dios en ese momento, a través de nuestro Señor Jesucristo, le da a Juan un mensaje. A pesar de que él estaba confinado a esa isla, Dios le da un mensaje para que ese mensaje saliera fuera de esa isla y fuera y consolara y confortara los corazones de todo el pueblo de Dios que en ese tiempo estaba sufriendo de persecución. Y ese mensaje, ¿cuál era ese mensaje, hermanos? Ese mensaje consistía en que el Señor conoce a los que son suyos. Yo no sé qué sentir le da esto a su corazón, que el Señor le conozca a usted, que el Señor conozca a todos aquellos que le pertenecen, que el Señor sepa que de todos los que estamos aquí, hermanos, quienes verdaderamente le aman con un corazón puro,
con un corazón humilde, con un corazón sencillo. Pero definitivamente, hermanos, una cosa es que yo diga que conozco a Dios, y otra cosa es que yo sepa, que yo tenga la seguridad, la certeza de que Él también me conoce a mí. ¿Qué significa o qué quiso decir el Señor con la palabra conocer? La palabra griega, hermanos, que se traduce en nuestras Biblias, y no nada más en este pasaje, sino en toda nuestra Biblia, por conocer, el concepto conocer, hermanos, significa mucho más que simplemente estar enterado de la existencia de algo o de alguien. Más bien, hermanos, cuando usted vea la mayor parte de las veces que usted vea la palabra conocer, sobre todo cuando habla de Dios, significa, hermanos, o indica una relación entre la persona que conoce y el objeto o la persona que es conocida. De aquí, hermanos, que en este sentido, cuando lo vemos en ese sentido, que la palabra conocer va más allá de simplemente saber quién es o cómo se llama o dónde vive o en qué trabaja. Habla de una relación más íntima entre las dos partes, entre el que conoce y el que es conocido. Y esto hace que esta relación o esta palabra revista un mayor valor y una mayor importancia para aquel que conoce. En este caso, para Dios. Dios que conoce a los que son suyos. Eso significa, hermanos, que Dios sabe todo de nosotros. Que Dios sabe hasta nuestros más íntimos pensamientos, nuestros más profundos secretos, lo más íntimo que hay en nosotros, lo más profundo que hay en nosotros, que quizá nadie más, solamente nosotros conocemos. Pero déjeme decirle que hay alguien que también lo conoce, sea bueno o sea malo, sea motivo de orgullo, sea motivo de vergüenza. Dios lo conoce, hermanos. Pero lo más hermoso de todo es que aún así, con todo y ello, ese Señor que nos conoce, ese Dios que nos conoce, nos sigue amando. Nos sigue amando, hermanos, de la misma manera. Por toda la Biblia podemos ver que se describe al Señor como aquel que conoce a los suyos. Si usted recuerda, podemos ver algunos ejemplos. Podemos recordar, por ejemplo, a Abraham. Si usted va conmigo a Génesis, capítulo 18, versículo 19 del libro de Génesis. Ahí, en otras palabras, pero ahí Dios dice que Él conoce a Abraham. Dice el versículo, el capítulo 18, versículo 19, palabras de Dios, dice, pero porque yo sé. Esa sola frase, hermanos, indica mucho del conocimiento que Dios tenía de Abraham. Porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Yo le pregunto, hermano, ¿nos conoce Dios de esa manera? A usted, padre de familia, a usted que es madre de familia, Dios sabe que usted va a poner todo lo que esté de su parte para mandar a sus hijos y a su descendencia a que guarde el camino del Señor, haciendo justicia y juicio.
pero a que lo hagamos, hermanos, en un sentido de autoridad, no como una sugerencia, no como diciéndoles a nuestros hijos, pues tú sabes lo que haces. No, Señor, usted va a hacer lo que dice la palabra de Dios. Usted va a obedecer la palabra de Dios. Porque yo soy el responsable, o yo soy la responsable de su vida y de su futuro y de su destino. Y a mí no me gustaría que mis hijos se perdieran en la eternidad. ¿Nos conocerá Dios de esa manera, hermanos? ¿Podrá Dios decir lo mismo de cada uno de nosotros? El profeta Nahum, hermanos, en el capítulo 1, versículo 7, dice unas palabras muy hermosas. Dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Conoce a los que en él confían. Jesús dijo, hermanos, ya más adelante en el Nuevo Testamento: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Pablo, cuando le escribe a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 9, dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Pablo se da cuenta, hermanos, de que es diferente que nosotros conozcamos a Dios a que seamos conocidos por Dios. Y cuando le escribió a Timoteo, hermanos, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 19, el apóstol Pablo le escribe estas palabras a Timoteo, a ese joven siervo de Dios, y le dice estas palabras que son las que titulan el mensaje de esta tarde. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿A cuántos de nosotros, cuántos de los que estamos aquí podremos sentirnos privilegiados? Pero con esa seguridad, hermanos, de que verdaderamente Dios me conoce. Usted se siente así, con esa seguridad de que Dios verdaderamente lo conoce. De que el ser más grande del universo se toma el tiempo para conocerle a usted, para relacionarse con usted, para hablarle a su corazón. Como le dijo Dios a su pueblo a través del profeta Oseas: te llevaré al desierto y te hablaré al oído, y te hablaré palabras hermosas, palabras que te enamorarán. ¿Ha escuchado la voz de Dios de esa manera, hermano? Cuando Dios le habla enamorándole a usted como su iglesia, como su novia, diciéndole cuánto le ama, diciéndole de lo que es capaz por usted, de dar lo más precioso que Él tiene, que es su Hijo Jesucristo, por usted y por mí. El Señor nos conoce, hermanos. Pero ¿qué conoce el Señor de nosotros? A través de este pasaje, del cual le digo que vamos a meditar en él, vamos a reflexionar en él a partir del versículo 17, vamos a ver 5 cosas de las cuales el Señor conoce a los suyos. La primera de ellas es que el Señor conoce nuestros temores. Dice el versículo 17:
dice el apóstol Juan, después de haber tenido esa visión o esa manifestación de la persona gloriosa de Jesucristo, después de que Él lo describe con las palabras que puede describirlo, porque no hay palabras, hermanos, cuando el Señor se te manifiesta, no hay palabras para describir el sentir de su presencia. Hace algunos años estábamos en Río Bravo, en la iglesia de la Santísima Trinidad, y hubo un culto, hermanos, donde yo no sé qué pasó, pero Dios me dio la gracia y el favor de experimentar su presencia de una manera como nunca la había experimentado, y nunca la he vuelto a experimentar de esa manera. Estaba yo en el púlpito, hermanos, porque en ese tiempo había un muchacho que tocaba el teclado y yo cantaba. Éramos el grupo de alabanza. Éramos todo el grupo de alabanza en ese tiempo. Pero no recuerdo ni qué canto estábamos entonando, hermanos. Lo único que recuerdo fue que llegó un momento en que ya no pude hablar. Ya no pude cantar. Me quedé mudo y empecé a experimentar, hermanos, una gloria tan grande. Algo que caía, yo sentía que algo caía sobre mí. Lo recuerdo como si fuera ayer, a pesar de que ya pasaron algunos 20 años. Recuerdo que no supe qué hacer, perdí la noción, no supe cuánto tiempo estuve de esa manera. Pero algo que yo sentía, hermanos, que yo experimentaba en ese momento, era la santidad de Dios. Y yo me sentía abrumado por la santidad de Dios. Me sentía tan pequeño ante su santidad. No acertaba a hacer nada. Y como le digo, yo no supe qué hizo la congregación. Yo no supe si la congregación empezó a orar o siguió cantando. Pero yo me sentí fuera de este mundo. Yo sentí que no había nadie más en ese momento, solamente Dios y yo. Algo glorioso, hermano. Algo glorioso, pero al mismo tiempo algo inexplicable. Por eso entiendo a Juan, hermanos, o entiendo un poquito por lo menos. No pretendo comparar lo que Juan vio con lo que yo experimenté aquel día, pero puedo comprender un poquito por qué Juan dice: cuando leí, caí como muerto a sus pies. Porque cuando la presencia de Dios, hermanos, se manifiesta, nos paraliza. Nos paraliza. Y no podemos explicar con palabras lo que está sintiendo nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu. El apóstol Juan había experimentado ya, o había tenido una experiencia similar, vamos a decir unos 60 años antes. Porque cuando uno tiene una experiencia como esta, hermanos, no la olvida jamás.
60 años antes. Si usted gusta, abra su Biblia en Mateo, capítulo 17. Y verá que la experiencia a la que me estoy refiriendo es la experiencia del monte de la transfiguración. Dice el versículo número 6. No voy a leer toda la experiencia, usted la conoce, seguramente la ha leído y la ha escuchado predicar en más de una ocasión. Pero el versículo 6 dice: al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y ¿qué hizo, hermanos? Los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. ¿Se da cuenta de lo similar de esa experiencia del monte de la transfiguración a esta nueva experiencia que el apóstol Juan, ahora ya un anciano, estaba experimentando? Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Y el Señor le dijo las palabras: no temas. El Señor ha dicho muchas veces estas palabras. Podemos recordar cuando el ángel que se le apareció a Zacarías y le anunció que tendría un hijo, le dijo estas palabras en Lucas capítulo 1 versículo 13: no temas. Las mismas palabras, hermanos, le fueron dichas a María cuando se le anunció que ella sería la madre del Salvador del mundo, en Lucas capítulo 1 versículo 30. Pero también le fueron repetidas a José en Mateo capítulo 1 versículo 20, cuando tuvo aquel sueño, aquella visión de aquel ángel mensajero. Podemos recordar también cuando el ángel se les aparece a los pastores, hermanos, que estas palabras fueron parte del mensaje que en aquella noche se les dio: no temáis. Cuando la hija de Jairo murió, hermanos, en Marcos 5:36, Jesús le dijo a Jairo: no temas. Jesús, hermanos, usó las mismas palabras para calmar los temores de sus discípulos cuando caminando sobre el agua vino a ellos en medio de la tormenta, en medio de esa tempestad, cuando eran sacudidos y tenían el temor de naufragar y de morir ahogados. Y Jesús les dijo y les dice el día de hoy a todos sus seguidores: no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Lucas 12:4. Y finalmente, hermanos, solamente para dar algunos ejemplos, cuando el Señor se le aparece a Pablo en Corinto, estas fueron sus primeras palabras: no temas, Pablo, sino habla y no calles. Hechos 18:9. ¿Quién no ha experimentado el temor alguna ocasión? Todos. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, en alguna circunstancia muy especial, hemos experimentado el temor de la emoción, el temor, la emoción del temor. La mayoría de nosotros podemos identificarnos con Job cuando dijo: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Cuando nuestros temores se cumplen, cuando lo que más miedo nos da finalmente se vuelve una realidad. Algunos le temen al futuro porque nos es desconocido.
Algunos otros le temen al presente por lo que están viviendo, por lo que estén pasando en estos instantes. Pero muchos también le temen a que la gente descubra su pasado, lo que fuimos, lo que hicimos, lo que nos avergüenza, lo que tenemos guardado allá en lo más profundo de nuestro corazón, esperando que nadie lo descubra jamás. Muchos otros le temen a la posibilidad del fracaso. El fracaso en los negocios, el fracaso en el matrimonio, el fracaso en la vida. ¿Y quién no le teme a la persecución? Por eso no nos gusta cuando nos hablan, de que la iglesia va a ser perseguida, de que la iglesia ha sido perseguida siempre, por todos los siglos. Por eso no nos gusta mucho cuando Jesús nos dice: en el mundo tendréis aflicción. Por eso no nos agrada cuando Pedro nos advierte y nos dice: no se sorprendan del fuego de prueba que les está aconteciendo o que pudiera acontecerles. Porque le tememos a la persecución. Pero quiere que le diga una cosa: Dios no desea que seamos vencidos por el temor. Dios no desea que el temor nos paralice. Por eso el Señor hace algo. Nos consuela. Y esa es la segunda cosa que el Señor conoce. El Señor conoce cómo consolarnos. Dice Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Y qué hizo el Señor? Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. A pesar de la visión o la manifestación real que Juan estaba teniendo del Jesús glorificado, podemos ver que Jesús se acerca a Juan. Imagínense si solo verlo, dice Juan: cuando lo vi caí como muerto. Si solo ver la grandeza del Señor hizo que Juan experimentara ese temor, imagínense que vea a Jesús acercándose a él. Pero Jesús no se acercó a Juan para asustarlo más o para infundirle más temor. Jesús se acerca a Juan, hermanos, para darle aliento, para decirle: no temas, Juan, soy yo, soy el mismo en cuyo pecho tú te recostaste. Soy el mismo Jesús a quien tú has amado todos estos años. Le dio palabras de aliento, hermanos, porque las palabras pueden tranquilizar el alma. Cuando el profeta Zacarías en el capítulo 1 versículo 13 habla de la palabra de Jehová, se refiere a ellas como buenas palabras. Capítulo 1 versículo 13: buenas palabras, palabras consoladoras. Yo estoy seguro que hemos experimentado esas palabras de Dios, de parte de Dios. Yo estoy seguro que
cada uno de nosotros, en el momento que más lo hemos necesitado, hemos experimentado esas palabras consoladoras, esas promesas de Dios a nuestra vida. Jesús, hermanos, en este pasaje dice la Escritura que fue más allá de las palabras. Él puso su mano sobre Juan. Del mismo modo, hermanos, como alguien quizá cuando usted ha pasado aquí a este altar, alguien a quien quizá usted ni siquiera puede ver porque usted está de rodillas, está concentrado en su oración, en su clamor a Dios. Quizá derramando sus lágrimas, quizá derramando su alma delante del Señor, y alguien se acerca por detrás a usted y pone su mano sobre su hombro, pone su brazo sobre su hombro, sobre el hombro de aquel que está sufriendo. El Señor sigue tocándonos todavía, y su toque trae consuelo, su toque trae aliento, su toque trae fortaleza a nuestras vidas. El Señor todavía nos sigue consolando el día de hoy, hermanos. Él es el mismo Señor, el mismo que se manifestó a Juan, hermanos. Es el mismo que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No lo vemos. Y qué bueno que no lo vemos, porque experimentaríamos lo mismo de Juan. Caeríamos como muertos ante su presencia. Pero nos consuela por medio de las promesas de su palabra. Los salmos, por eso los salmos es el libro de los salmos es uno de los que más nos gusta leer, porque en los salmos hay infinidad de pasajes, de palabra de Dios, de promesas de Dios que nos traen consuelo, que nos traen fortaleza, que nos traen aliento, que nos recuerdan el amor de Dios. Por eso el salmista, hermanos, en el Salmo 119, verso 50 dice: tu palabra es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. La Biblia, hermanos, está llena de palabras de consuelo y fortaleza. Pablo escribió a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 4, versículo 18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando se estaba refiriendo a los que habían dormido confiando en el Señor. Sí, a esos familiares que usted y yo hemos perdido, que han partido, pero que sabemos en nuestros corazones tenemos la confianza y el testimonio del Espíritu de que han partido con el Señor. Por su fe, por su testimonio, sabemos que es donde están, en la presencia de su Dios. Y el apóstol nos dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esos familiares que creyeron en Jesús, que durmieron confiando en Jesús, no están muertos, sino que viven, y viven para siempre. Pero el Señor, hermanos, más allá de las palabras, también nos consuela por medio de su pueblo. Por eso es tan importante el congregarnos. Es tan importante el pertenecer a una iglesia, a una congregación, hermanos, donde podamos amarnos los unos a los otros, donde podamos abrir nuestro corazón ante alguien, donde haya personas en las cuales podamos confiar plenamente
y de las cuales podamos recibir no solamente una palabra, sino un abrazo de consuelo, una palmada en nuestra espalda. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 6, Pablo dijo que Dios, que consuela a los humildes, lo consoló a él con la venida de Tito. También dijo que el Dios de toda consolación nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Nosotros somos consolados por Dios para que a través de nosotros, a través de sus hijos, a través de su pueblo que ha experimentado el consuelo de Dios, podamos también consolar a otros. Además de esto, hermanos, podemos ver que el Señor también nos consuela por medio de su cuidado. Al hacer, como dice Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas ayuden a bien a los que le aman, a los que conforme a su propósito son llamados. Así es, hermanos, que el Señor nos consuela por sus palabras, por sus promesas. El Señor nos consuela por medio de su pueblo. Sí, de los que están ahí sentados junto a usted. Pero el Señor también nos consuela por su cuidado. Pero hay algo más. De todas las formas como Dios nos consuela, hermanos, una de las más preciosas es su presencia. Nada como su presencia, hermanos, para ser consolados por Dios. Por eso David tenía esa relación tan cercana con Dios que él escribe uno de los salmos más conocidos y que de más bendición ha sido para toda la iglesia de todos los tiempos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu presencia estará conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 5, el Señor nos deja también escritas estas palabras. Y nos las deja escritas para que no dudemos. No te desampararé ni te dejaré. Eso es lo que te ha dicho el Señor a ti. A ti y a mí. No te desampararé ni te dejaré. Así es que, hermano, no temas. El Señor sabe cómo consolarte.